Yud, Hei, Vav, Hei. Estas son las letras hebreas del nombre divino, cuya pronunciación correcta sigue siendo un misterio. Con el tiempo, el idioma hebreo, que originalmente carecía de vocales, dejó de utilizar la pronunciación oral del nombre divino. Incluso con la introducción de la marcación vocálica en la Edad Media, lo cual, por cierto, fue un alivio para mí. En las clases de hebreo del colegio israelita donde estudié, no hay garantía de que la pronunciación indicada sea correcta. Ya ve, ¿era eso realmente cierto? Los escritores griegos, al transcribir el nombre, sugirieron pronunciaciones como Yahó, Yahó, Yahú, Jehová o Jehová, pero es imposible estar seguros. Sin embargo, ese es nuestro objetivo aquí. No se trata de especular sobre la pronunciación del nombre divino, sino de comprender los hechos históricos y arqueológicos que revelan los orígenes de esta fascinante figura. La mención más antigua de Yahvé puede encontrarse en un registro egipcio del siglo XIII a.C., pero con un detalle curioso. Se refiere a una región geográfica habitada por tribus nómadas, no a un dios. 500 años después, aparece la siguiente mención significativa: la famosa piedra moabita o estela de Mesa o Mecha. Siéntanse libres de corregirme en los comentarios. Si estoy pronunciando mal. Este monumento, fechado en el siglo IX a.C., narra cómo el rey Mesa o Mecha de Moab venció a Israel bajo la protección de su dios Quemos. Yahvé es mencionado indirectamente asociado al pueblo israelita que ya lo veneraba como protector. A partir de ahí, la rivalidad divina cobra fuerza. En el libro de los jueces vemos disputas territoriales donde cada lado invoca a su dios como justificación. En esa época Yahvé era un dios guerrero, asociado a tormentas y montañas, similar al papel de otro dios cananeo, Baal. En el panteón cananeo, él era el dios supremo, representado como un anciano de barba blanca. Sí, es de esa época esa imagen tan marcada e influyente en nuestra cultura. Sin embargo, Yahvé estaba en ascenso, y no tardó en absorber los elementos de él y Baal en su identidad. Baal, también un dios guerrero y de las tormentas, era visto como un rival de Yahvé. La razón es evidente. No podían existir dos dioses con las mismas características. El enfrentamiento entre los seguidores de estos dioses estuvo marcado por polémicas teológicas y culturales. Al fin y al cabo, Baal significa Señor o Lord, un título que también sería atribuido a Yahvé con la palabra Adonai, usado hasta hoy por los judíos para referirse a Dios. Como ya debes saber, había dos reinos en la antigua Israel, uno en el norte, el reino de Israel, y otro en el sur, el reino de Judá. Con el paso del tiempo, el enoteísmo, la creencia en un Dios principal, sin negar la existencia de otros, se desarrolló tanto en el reino del norte como en el reino del sur. En 722 a.C., el reino del norte fue destruido por los asirios, lo que provocó una migración masiva hacia el sur. Esta convivencia trajo tensiones culturales y religiosas. El reino del sur, liderado por Josías en el siglo VII a.C., promovió una especie de inquisición iconoclasta. Todas las representaciones de Yahvé y de otros dioses fueron destruidas en un intento de centralizar y purificar el culto. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la cultura judía no está tan enfocada en pinturas y arte representacional como la cultura cristiana? Es precisamente por eso. Una buena parte de la tradición judía ve la representación de Dios como una forma de profanación. En la antigüedad, esa era la visión del reino de Judá que reprendía las prácticas pictóricas y escultóricas del reino del norte. Incluso la historia del becerro de oro, tan icónica en el ámbito bíblico, puede haber sido creada en el sur como una crítica en la que los sacerdotes, para usar un término moderno, pinchaban al reino del norte, que utilizaba imágenes y esculturas para el culto. A medida que Yahvé estaba asociado a los cielos, en un momento en que la subsistencia del pueblo dependía de la lluvia que venía del cielo, esto lo convirtió en un dios particularmente importante. Siendo también un dios guerrero, en una época de frecuentes disputas tribales, su importancia en la vida cotidiana del pueblo se volvió indiscutible. Con el tiempo, este dios,
que podría ser imaginado mucho más como un guerrero de cabellos largos con lanzas, luchando contra personas de otros pueblos, fue ocupando el lugar de aquel anciano barbudo supremo, él. El dios él tenía una consorte, y con la llegada y ascenso de Yahvé, éste tampoco podía quedarse soltero. La arqueología lo sugiere, y es entonces cuando se le asignó una consorte divina, Ashera, que antes había sido esposa de él. Irónicamente, Yahvé no solo ocupó el lugar de él, sino también a su esposa. En inscripciones de Kuntilet Ashrut encontramos menciones a Yahvé y su Ashera. Hasta entonces, los dioses eran entendidos como poseedores de una ubicación, un hogar geográfico literal. El hogar de Yahvé era el templo. La arqueología ha encontrado composiciones químicas que revelan, incluso, que se quemaban inciensos con cannabinoides en el templo. No es una sorpresa, dada la estrecha relación entre las religiones y la intoxicación por sustancias, que proporcionan estados alterados de conciencia. Más tarde, el café, por ejemplo, desempeñaría un papel crucial en la historia de las místicas árabe y judía. Sucede que el templo fue destruido y los israelitas vivieron un periodo tenebroso conocido como el exilio babilónico. ¿Qué ocurrió allí? La ley mosaica, el Deuteronomio, que traía una serie de reglas de conducta para todos los aspectos de la vida, teniendo como garantía una alianza con Dios, pareció haber fracasado. Los sacerdotes de este período, así, fueron cruciales en el surgimiento de toda una nueva teología que influye en nuestra cultura hasta hoy, el monoteísmo. Las profecías apocalípticas también comienzan a surgir en este contexto de desilusión con las leyes del Deuteronomio que no sirvieron dado el exilio. La explicación del Sheol para la vida después de la muerte ya no era suficiente. ¿Por qué voy a hacer cualquier cosa? Si cuando muera voy al mismo lugar que el bandido o el bárbaro que destruyó mi casa o mi templo. No tiene sentido. Entonces, la idea de una recompensa después de la vida empezó a ganar fuerza, así como la idea de un único Dios. Fue una revolución paradigmática. Eso fue lo que hicieron esos sacerdotes. Hay estudiosos que dicen que el culto a Yahvé entró en el exilio babilónico y de allí salió como judaísmo. Entró como yahveísmo, de cierta manera, y salió como judaísmo. Yahvé ya no era solo un dios guerrero o de la tormenta. Se convirtió en el Dios universal, el creador de todo. Tal vez podamos decir que el exilio marcó la transición de la monolatría al monoteísmo. El libro de Isaías de ese periodo sugiere, incluso, que Yahvé ya no necesitaba sacrificios ni incienso, lo que indica una transición hacia un enfoque más espiritualizado de la oración. Con el regreso del exilio y la reconstrucción del templo en Jerusalén, surgió el judaísmo rabínico, un sistema religioso más estructurado y enfocado en la interpretación de las escrituras. Más tarde, el cristianismo surgió como un movimiento dentro del judaísmo en el siglo I, reinterpretando la figura de Yahvé a través de la vida y las enseñanzas de Jesús de Nazaret, un predicador apocalíptico judío que fue ejecutado tras entrar en Jerusalén y haber causado confusión. La situación se fue volviendo cada vez más compleja. De hecho, hay historiadores que incluso cuestionan la propia existencia de Jesús, pero eso es tema para otro video. Lo que la mayoría de los historiadores y críticos textuales parecen afirmar es que hay un consenso sobre la existencia de este personaje. Jesús como un predicador apocalíptico del siglo I, que fue ejecutado tras reunir a sus seguidores y causar cierto alboroto al entrar en Jerusalén. La situación se fue volviendo cada vez más compleja en las décadas y siglos siguientes con los escritos de Pablo y los cristianismos primitivos que surgieron en el seno del judaísmo. Jesús pasó por una apoteosis a los ojos de sus fieles, con un grupo defendiendo que él era Dios, otros sosteniendo que era un elegido por Dios, entre otras perspectivas. En el cristianismo primitivo, la visión que sería llamada gnóstica por sus críticos fue particularmente influyente. Esta visión, desarrollada por escritores como Marción y Valentín, sostenía que Jesús era un enviado del verdadero Dios para advertirnos sobre cómo salvarnos en este mundo caído que fue creado por un demiurgo maligno. ¿Adivina quién es?
ese malvado demiurgo. Ese es Yahvé, sin duda. Según ellos, Yahvé era un demiurgo, una deidad menor, vengativa e imperfecta que surgió de un accidente cósmico. Fue gracias a su obra que este mundo, la vida material y todos los problemas a los que nos enfrentamos en nuestra existencia llegaron a existir. Existe una clara influencia allí, platónica, pues el filósofo Platón escribió en el Timeo que el mundo sensible fue creado por un demiurgo a partir de formas eternas. Y este mundo, a los ojos de Platón, es imperfecto y nunca podrá equipararse a las formas eternas. Es una impresión naturalmente imperfecta de su versión original, es solo una copia. Por eso hay tanto accidente, cambio y desorden en la vida. Los gnósticos unieron una herencia platónica, el contexto en torno a la figura polémica de Jesús y la herencia de la literatura hebrea, para desarrollar una visión del mundo que sería condenada como herejía por la autoproclamada ortodoxia cristiana. Ortodoxia, ortodoxo, significa literalmente opinión correcta o creencia correcta en griego. No es casualidad que, hasta 1945, una de las únicas fuentes por las que podíamos conocer los textos gnósticos fuera el libro Contra las herejías, de Ireneo de León, que está condenando a los gnósticos. Fue solo con el descubrimiento de los rollos de Nag Hammadi en el siglo XX, hace relativamente poco tiempo, que pudimos leer de primera mano a los propios gnósticos, como el Evangelio de Tomás o el Evangelio de Judas. Son textos fascinantes que te dejarán asombrado cuando veas mis próximos videos sobre ellos aquí en el canal. Mantente alerta. Solo como un paréntesis, es importante mencionar que Plotino, uno de los escritores neoplatónicos más prominentes de ese período, también escribió en contra de los gnósticos, partiendo de la posición de que los gnósticos estaban equivocados. Perdieron el rumbo en la interpretación de los acontecimientos al condenar el mundo de manera tan exaltada como si fuera una prisión creada por un demiurgo maligno. ¿Qué pasó? Ustedes ya lo saben. Bart Ehrman lo narró muy bien en sus libros, léanlos. Vean mis videos sobre cómo Jesús se convirtió en Dios para el cristianismo aquí en el canal. En los primeros 3 siglos, los cristianos enfrentaron persecuciones periódicas, siendo considerados subversivos por rechazar la adoración a los dioses romanos y al emperador. Sin embargo, la fe cristiana continuó creciendo, atrayendo seguidores de diversas clases sociales. Un hito decisivo fue la conversión del emperador Constantino en el siglo IV y el Edicto de Milán, que legalizó el cristianismo en el Imperio Romano. El anuncio oficial llegó en el minuto 380 desde. Esto fue similar al Edicto de Tesalónica, cuando el emperador Teodosio I declaró el cristianismo como la religión oficial del imperio. Si quieres triunfar en la historia, sé la religión oficial del imperio vigente. Este reconocimiento trajo poder e influencia, pero también fomentó divisiones internas. Conciliaciones doctrinales, como el Concilio de Nicea, buscaron unificar creencias y combatir herejías, como el arrianismo, que cuestionaba la divinidad de Jesús. Con el colapso del Imperio Romano de Occidente, en el siglo V, el cristianismo se adaptó a las nuevas realidades políticas. La Iglesia asumió un papel central en la preservación del conocimiento y en la estructuración social de la Europa medieval, mientras que en Oriente el cristianismo bizantino florecía. Durante este periodo comenzaron a delinearse las diferencias que culminaron en el Gran Cisma de 1054, separando el cristianismo en Iglesia Católica Romana e Iglesia Ortodoxa Oriental. Antes de eso, sin embargo, hubo aún una tercera temporada, digamos así, para la serie de Yahvé. El islamismo, que surgió en el siglo VII, también incorporó la tradición de Yahvé, tanto de fuentes judías como cristianas, bajo el nombre de Alá, moldeando una nueva visión teológica que influye en miles de millones de personas hasta hoy. Mahoma, nacido en la Meca alrededor del año 570 de la Era Común, era un comerciante que a los 40 años comenzó a relatar visiones y mensajes divinos que afirmaba recibir del arcángel Gabriel. Estos mensajes, posteriormente compilados en el Corán, forman el núcleo de la teología islámica.
Alá en el Islam es presentado como el único Dios verdadero, trascendente, omnipotente y misericordioso. Aunque el nombre Allah es simplemente la palabra árabe para Dios y era utilizado por árabes, cristianos y judíos antes del Islam, la teología islámica ofrece distinciones claras. A diferencia de la visión cristiana de un Dios trinitario o de la concepción judía, que estaba profundamente arraigada en una alianza histórica y nacional con Israel, el Islam enfatiza radicalmente la unicidad de Alá. No hay socios, hijos, ni ninguna asociación humana con él. Una diferencia fundamental está en el rechazo del Islam a la idea de un Dios encarnado. En el Corán, Jesús es visto como un profeta, pero no como un hijo de Dios ni parte de la Trinidad. Es respetado por sus enseñanzas, pero su humanidad siempre es resaltada. El énfasis es que Alá es absoluto e inalcanzable por cualquier forma humana de comprensión o imagen, a diferencia de las tradiciones judía y cristiana que, en diferentes grados, han antropomorfizado a Dios. La ley islámica, la Sharia, derivada del Corán y de las tradiciones de Mahoma, integra la creencia en Alá a la vida cotidiana de manera sistemática, regulando aspectos espirituales, éticos, jurídicos y sociales de las personas. En la religión islámica, las visiones tradicionalistas son muy expresivas, muy poderosas y militarizadas, y toman al pie de la letra muchas de las enseñanzas presentes en su libro sagrado, lo que es motivo de constante tensión con la ética secular del mundo contemporáneo proveniente del iluminismo. Las contingencias históricas que transformaron a un dios guerrero cananeo en el único dios de tres grandes religiones siguen intrigándome. ¿Qué conclusiones filosóficas podemos sacar de toda esta aventura milenaria? A mi modo de ver, es un recordatorio constante de cómo las creencias humanas son moldeadas por eventos políticos, culturales y sociales, dejando marcas indelebles en la historia de la humanidad y sobre cómo la motivación política para diferentes teologías nunca podrá ser ocultada. Suponiendo que Yahvé sea realmente el creador del universo, ¿fue esta historia tan extraña la mejor manera que encontró para revelar su verdad y su voluntad divina? Necesita primero insinuarse tímidamente como un dios guerrero, bárbaro y bastante local, para poco a poco y de manera muy contingente ir ganando protagonismo y dar origen a tres cosmovisiones bien divididas entre sí sin ningún compromiso con claridad y resolución sobre cuestiones éticas. Como mi base es la filosofía, mi trabajo es buscar la explicación más plausible a partir de las evidencias disponibles. Así, por un argumento abductivo que infiere a partir de la mejor explicación, Yahvé no es ni nunca fue Dios, como es más plausible que aquello que esas religiones nos cuentan. Fue Dios como más plausible de lo que esas religiones nos cuentan. Las evidencias históricas son bastante expresivas en ese sentido. Los registros más antiguos muestran a Yahvé como un dios guerrero asociado a tribus específicas y a una región geográfica. Su transformación en una figura única, trascendente y creadora de todo el universo puede explicarse por contextos políticos, sociales y religiosos que moldearon la historia de Israel, como el exilio babilónico, el monoteísmo y la influencia de conquistas culturales e imperiales. Esta visión se basa en datos concretos, como inscripciones antiguas, análisis literarios de los textos bíblicos y descubrimientos arqueológicos. La visión contraria de que Yahvé es Dios solo tiene como base la fe. Además, el enfoque que adopté explica las aparentes contradicciones y evoluciones en la representación de Yahvé a lo largo del tiempo, como su asociación inicial con tormentas y guerras y más tarde su reinvención como un Dios ético y universal. Muy diferente de lo que parece ordenar en los libros que componen la Torá. La mejor explicación, desde mi punto de vista, es que toda esta historia es meramente humana, y Yahvé fue una invención humana, cultural, de un periodo arcaico y marcado por anhelos relacionados con la subsistencia y la prosperidad en un mundo hostil. El mal, en sus diferentes matices, el hambre, la mortalidad precoz,
las enfermedades, las catástrofes naturales, las guerras y las traiciones, todo eso, irónicamente o no, nos hace entender por qué los gnósticos veían el mundo como una creación de un Dios maligno, del cual necesitaríamos ser salvados. Y solo arrebatando la enseñanza, una sabiduría, una gnosis divina, podríamos salvarnos, nuestra alma y liberarnos de esta prisión. La visión del gnosticismo lidia mejor con el problema del mal que el cristianismo tradicional, aunque plantea una serie de otros problemas que éste no enfrenta. La cuestión de la ecología, por ejemplo, estaría mucho peor si tratáramos el planeta según la visión gnóstica, pero ya estoy divagando. El contraargumento de que Dios necesitó ir enseñando a la humanidad poco a poco, de acuerdo con la capacidad humana en cada periodo histórico, es muy débil. Es, una vez más, el recurso al misterio para justificar las incoherencias de una visión religiosa. Es un malabarismo para excusar. Yahvé defiende la esclavitud, el genocidio, la homofobia y la violación, presentes en Deuteronomio y Levítico, por ejemplo. Es mucho más plausible pensar que todo esto es simplemente producto de seres humanos de una época arcaica, con una mentalidad correspondiente a su tiempo. Yo no soy dueño de la verdad. Puedes estar en desacuerdo, pero pregúntate, ¿no estarás haciendo esto para defender una creencia que has aprendido toda tu vida y que estructura tu existencia? En ese caso, mira este otro video mío para entender cómo funcionan las creencias en nuestro cerebro y por qué la mayoría de las personas cree más por la utilidad de una creencia que por su veracidad. Si llegaste hasta aquí es porque te gustó el video o tuviste la curiosidad de seguir mi exposición. Quizás estés de acuerdo conmigo en que eso ya merece tu like, un comentario para dar engagement y, quién sabe, compartir el video con algunas personas de tu círculo social. Yo me despido por aquí, gracias por ver y sigue a curioso. La verdad comienza en la duda.